Buenas tardes para todos, a la gente del chat. Marce, tenemos muchas cosas de qué hablar hoy. Olimpia ya conoce a sus posibles rivales para los octavos de final de la Copa Sudamericana y Cerro le tocó nuevamente Palmeiras. Marcelo, querido, ¿cómo estamos? Hola Ara, ¿qué tal? Muy bien, acá mojado, con lluvia. Dios mío, qué difícil es. Un diluvio total. Qué difícil este país, esta ciudad, en este caso Asunción, Lambaré, zonas aledañas. Villa Elisa Ñemby está qué imposible transitar también, ya apenas también llegué. Complicado, qué complicado. Bueno, ¿qué pasó con el sorteo? Y se repite lo de hace ya varios años, ¿verdad? Cerro Porteño le volvió a tocar Palmeiras. Esta vez va a tener la ventaja que va por definir el local y Olimpia podría enfrentarse nuevamente a Vasco o ante Independiente Medellín. Bueno, enseguida vamos a poner las placas y vamos a ir contándole a la gente que nos sigue. Un saludo a toda la gente que... Marcelo me dice cómo me quiere la gente. Hola, Ara Preciosa, dice Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Cómo estamos? Son lágrimas de eliminación, no, tranquilo nomás, muchacho. Mi Recoleta querido, puede irse a la Bombonera, es verdad. Exactamente, me olvidé de Recoleta. Podría irse en la Bombonera. Le puede tocar O'Higgins, si mal no recuerdo, o Boca. Sí, enseguida vamos a repasar todo lo que dejó el sorteo, que obviamente es el tema principal. Desde que Cerro clasificó como primero, el 90% decía le va a tocar Palmeiras. Sí. Si no me quedo corto con el porcentaje. Se realizó el sorteo y sí, es Palmeiras el rival nuevamente de Cerro. Y los últimos que quedaban en el bolillero eran Rosario Central o Palmeiras. Y le tocó Palmeiras. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Bueno, semifinal Recoleta versus Olimpia. Nos elimina Recoleta con gol de Alan Will. Está escrito en la Biblia, dice. Hasta hoy festejó Marcelo, me dijeron en WhatsApp que no tengo mucho que festejar. Es más, ni quiero contar dónde estuve anoche, porque bueno, no fue nada grato. Ya lo dije, estaba cantado, dice Iván. Pinky, un robo, dice. Bueno, tranquilo nomás. Podemos poner las placas de lo que determinó el sorteo. No sé si quieren poner playoff primero, quieren poner Libertadores, quieren poner Sudamericana. Vamos a ir... Lo que decida producción. Lo que decida la producción para ir viendo cómo quedaron los emparejamientos. Vos tenés Sudamérica, vos tenés allí los emparejamientos. No. Vamos a mirar ahí. Lo que pasa es que a veces es complicado la distancia ver todos los cuadros. No es fácil ir distinguiendo. Pero bueno, la final va a ser en Barranquilla. Y allí tenemos los emparejamientos. Esto es Sudamericana. ¿Quiénes son? Boca O'Higgins. Sí. El ganador de Boca O'Higgins jugará ante Recoleta. Sao Paulo jugará ante el ganador de Bolívar o Gremio. A River le podría tocar Caracas o Santa Fe. A Olimpia, como bien decíamos, le puede tocar Vasco da Gama nuevamente o Independiente Medellín. Nos vamos a la siguiente llave. Atlético Mineiro le podría tocar o Sporting Cristal o Bragantino. Al Macará le podría tocar Santos de Brasil o Universidad Central. Al Montevideo City Torque le podría tocar Nacional de Uruguay o Tigres. Y al Botafogo Lanús o Cienciano. Está bravo el cuadro de Olimpia. Sí, está. Pues estoy viendo, de acuerdo al cuadro. Un cuartos de final, en caso de que lleguen a clasificar, les podría tocar River a Olimpia. Claro, por eso. Así River es. le podría tocar. Y en tocar. una semifinal, Boca. Boca, Dios mío, qué difícil, che. Estas son las primeras impresiones, ¿verdad? Obviamente, cualquier cosa puede pasar y imagínate un Recoleta Olimpia en la semifinal también. Qué bárbaro. ¿Por qué no? Qué fuerte lo que determinó el sorteo. A ver, repitamos entonces. Olimpia va o con Vasco o con Independiente Medellín. ¿Qué quiere el hincha Olimpia? ¿Qué pretende? ¿Qué prefiere? ¿O le da lo mismo? Y... Independiente o Vasco. Bueno, Vasco ya lo conoce. Sí, ya lo conocemos a Vasco. Fue un lindo partido. Olimpia se lavó la cara de lo que fue allá en Río. Pero me gustaría otro rival. A mí al menos, particularmente. Independiente Medellín. No sé qué dice la gente del chat. Es lo que dice Iván. Ayer fue un programa espectacular, pero hoy hay que volver a la realidad. Tranquilo nomás. Cualquiera de los dos, el que venga nomás, dice Manuel. Bueno, está bien, me parece bien ese
ese pensamiento. Olimpia Mineiro la final, se viene la venganza, dice Gustavo Segovia. Recoleta Boca Juniors, que mucha plata se va a forrar si llega a pasar. Hablando de plata, después voy a contar cuánto ganaron los equipos paraguayos hasta ahora. Lo más lindo de todo esto es que los 3 terminaron primero en su grupo. Exacto. Hablamos de Cerro, de Recoleta y Olimpia. Así es, porque Libertad, si damos vuelta a la tabla, nomás únicamente va a terminar primero. Sí, efectivamente. De otra forma no hay manera. Esto con respecto a la Sudamericana. ¿Podemos ir a la Libertadores? La placa, los emparejamientos, ya dijimos y ya adelantamos que Cerro una vez más con Palmeiras. Cerro con Palmeiras una vez más. Allí vemos los emparejamientos. Estudiantes de La Plata, Universidad Católica, Rosario Central Corinthians, Cruzeiro Flamengo, Deportes Tolima Independiente del Valle, Mirasol Liga de Quito, Palmeiras Cerro Porteño, Platense Coquimbo Unido y Fluminense ante Independiente Rivadavia. La llave de Cerro está... La otra llave es lo que está más complicada para mí, a mi parecer. Mira que si Cerro le logra eliminar a Palmeiras, yo digo que puede llegar a la final. Porque va con Mirasol o Liga de Quito, sí. Mirasol o Liga de Quito o Platense Coquimbo. Sí, bueno, lo que pasa es que Liga de Quito es un equipo complicado. También. Copero, complicado en Quito, no es tan fácil. Obviamente primero hay que ganarle al Palmeiras. Cerro, sí, el Cerrita te puede decir hoy en día, bueno, ya le ganamos, sí, la verdad, ya le ganó. Pero en estas ahora otra cosa. Eliminatorias muchas veces se complica más. Y Palmeiras en estas rondas se transforma totalmente. Cerro y Palmeiras es como Marical López y Madame Lynch, destinado a cruzarse siempre. Hola, Freddy. Muy buenos los amigos, Freddy, sí, acá estamos. Quiero jugar contra River y cerrarle el orto a los de ESPN y medio argentinos que empezaron a... ¿En serio están subestimando a Olimpia? No sé por qué porque mira que subestimar a Olimpia es... de una locura. Sí. La verdad es una locura. Recoleta tiene que jugar contra Boquita en la nueva olla, el Estadio Mayor, y seguramente eso va a ocurrir si se da el enfrentamiento. Eso va a ocurrir, obviamente, aprovechar el estadio más grande que es el de Cerro Porteño y lo bien que seguramente va a recaudar Recoleta en ese compromiso. Raro que no les llegó el raudal. No les llegó el raudal. Apenas llegamos hasta acá. Fue muy difícil. Es muy difícil, muy complicado. Yo vivo relativamente cerca, vivo en Lambaré. En realidad vivo en Asunción, pero en el límite con Lambaré. Pero es muy difícil. Asunción, Lambaré, zonas aledañas, cuando se registran este tipo de fenómenos. La verdad que pones en riesgo tu vida. Sí, realmente, porque hoy en día no sabes qué bache te vas a encontrar con el raudal y te pisas y te quedas ahí. Sí, yo por ejemplo, mi cabello, no vayan a pensar que me bañé recién. En realidad me bañé cuando me bajé de mi auto para entrar acá. Impresionante la lluvia, el raudal. Pero bueno, pudimos llegar para estar con todos ustedes en el programa. Dice Lulax, jamás salió a buscar el empate Olimpia. Simplemente faltaron otros jugadores que no estaban. Y eso sumarle que el equipo chileno se cerró mucho. De igual forma, hay muchos jugadores que no son para Olimpia. Y realmente yo... Bueno. El primer tiempo yo sí, Olimpia no, para mí la verdad no proponía absolutamente nada. Era muy trabado el juego ahí en el medio campo. Hasta que bueno, llegó la desgracia, el gol en contra de Raúl. Y ellos estaban a un gol de poder clasificar. Empezaron a abrir los espacios y Olimpia en 2 minutos liquidó en 10 minutos liquidó el expediente. En 5. Bueno, hay varias consultas que hace la gente del chat. ¿Cómo quedó el sorteo? Supongo que Alex recién se prende. Sí. Así que para vos, Alex, y para la gente que recién se prende, Cerro Palmeiras, octavo de final. Sí, así como escuchás. Cerro Palmeiras. Una vez más. Olimpia, el Sudamericana, contra el ganador de Vasco e Independiente Medellín. O sea, puede ser nuevamente Vasco el rival. Y Recoleta va a jugar contra el ganador de O'Higgins Boca. Ese es el resumen que te podemos hacer. De al menos los equipos nuestros en ediciones internacionales. Desastre hacia San Lorenzo, dice el centro. El tema del raudal. Sí, supongo que todas las ciudades, dice, yo trabajo hacia el Colegio Fernando y por poco
no activé modo submarino, dice Freddy. Sí, es una locura. Hay que comprarse realmente. una canoa para estas épocas, Marce. Es una locura realmente. Se pegó un tiro Franco. ¿Dónde está? Está en una reunión, según me escribió Guille. Mismo Guille también. Y por eso no están aquí. Si lo vieron a Curita, avisen. A ver, vamos a describirlo a Curita. Unos 72 de estatura. Más o menos. 72 de estatura. 85 kilos de peso. Por ahí. No, por ahí, no digo. Yo más o menos. Lentes. Anteojos. Barbita rojita. Incipiente. Así que si lo ven por allí, avisen que lo estamos esperando aquí para el programa. Pasión AM. En el privado puedo enviar mi denuncia ciudadana. Roque Alonso inundado. No, así no, muchacho. Y de ancho, 170. No, ¿cómo que 170? Insfran, No. tenemos los números de Cerro Palmeiras en octavos de final. Palmeiras pasa caminando esa llave. ¿Cuántas veces se habrán enfrentado en octavos de final? Qué desubicado Marcelo, 170 kilos. Dijo, no, Hola, Cuse, ¿cuánto tanto dije? tiempo. 85 dije. 85 dijiste. Y por ahí puede ser. No sé cuánto. Yo calculo más o menos en base a la estatura. Sí. Yo calculo en base a la estatura. Manda por todo yo, Cuse. 75 escucharte. kilos tenía hace 10 años. Yo no pesa 75. Yo creo que pesa 85, 90. No sé cuánto debe pesar. Olimpia está en busca del lateral izquierdo chileno Dylan Zúñiga. Sí, es el nombre que se está manejando. se menciona, teniendo en cuenta que, bueno, ya se anunció que Olimpia va a prescindir, o sea, no van a continuar en Olimpia 4 jugadores. Es así. Los 4 son extranjeros. Uno es Chalá, el otro es Lucas Morales, el otro Rodrigo es Pérez Por fin. y el otro es Ale Silva. Esos son Eso me duele. los 4 jugadores que no van a continuar en el siguiente semestre en Olimpia y en consecuencia el técnico Vitamina Sánchez está eligiendo para el reemplazo principalmente También en 2 puestos. suena Ábalos. Claro. Por eso te decía, principalmente en 2 puestos. Busca un centro delantero y busca un lateral por izquierda. Y el lateral por izquierda Sí, es el jugador que es acabas de decir. Daniel Zúñiga. Después, bueno, hay que ver si se concreta, no se concreta, pero bueno, ese es el panorama en cuanto a Olimpia. Habrá que ver qué hace Cerro en cuanto a las incorporaciones. Quiero decir algo de Cerro, porque en cuanto al técnico, Sí, claro que puede jugar evidentemente, Sudamericana. Es cuestión de que le inscriban nada más. hablando en serio, ponele que Ale Silva vuelva a Recoleta, ¿él puede jugar Sudamericana o no? Sí, tengo entendido que sí. Aunque bueno, jugó por Olimpia Sudamericana, no sé si en el mismo torneo. No, me parece que no, que en el mismo torneo no. No va a poder jugar por 2 equipos en el mismo torneo. Pensé que era torneo diferente. Pero sí, ya es otro semestre. Sí, pero es el mismo torneo. Y no se puede. Y no, creo que no. Yo pensé que si era Libertador y pasaba Sudamericana. Habría que Hay que averiguar. averiguar bien. Zavala llega, y no sé, también se mencionó hace rato que el nombre de Zavala No está sonando en Olimpia. Bueno, quería decir algo con respecto a Cerro. Primero, en cuanto al técnico, Holland, evidentemente está haciendo un muy buen trabajo, sobre todo a nivel internacional, y ha logrado algo que es muy importante para el cerrista en estos momentos, que tiene que ver con el hecho de devolverle la ilusión, el entusiasmo. Está contento el hincha de Cerro por lo que está viendo de su equipo en los últimos partidos. Porque el hincha de Azulgrana estaba cansado de ver al equipo de Cerro Porteño últimamente con las mismas falencias, con los mismos problemas, con los mismos inconvenientes, y en los últimos partidos se vio un Cerro diferente. Por eso Cerro termina ganando el grupo ante Palmeiras, que precisamente va a ser nuevamente su rival. Después no sé hasta dónde va a llegar Cerro. No tuvo suerte en el sorteo, pues yo no creo que haya un solo cerrista que esté contento que le haya tocado Palmeiras. Y no, capaz estén un poquito inspirados porque le ganaron en su cancha, ¿verdad? Pero no Sí, quita pero no. de que son Sí, fases de eliminatorias y un equipo se transforma en fases eliminatorias. No le podía tocar Flamengo, que era el otro fuerte, porque Flamengo ganó su grupo, pero de los otros 7 que le podían haber tocado a Cerro, vos no elegís Palmeiras. Vamos a ver quiénes le podían haber tocado. Y justo le tocó Palmeiras. Claro, nuevamente. vos decís Rosario Central, sí es fuerte, pero entre Rosario Central y Palmeiras, y vos elegís Central. Sí, sin duda. Elegís Central, sin lugar a dudas. Le podía haber tocado Rosario Central, Mirasol, Sí. le tocó Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiante de La Plata, Deportes Tolima y Fluminense. Le tocó el peor. Sí.
Le tocó el el más peor. duro, el durísimo. Si a vos te ponen estos 8 nombres y decís, bueno, uno, no elijas. Y yo no elijo Palmeiras, elijo cualquier otro. Cualquier otro, menos Palmeiras. Hasta Fluminense, diría yo. Por eso, menos Palmeiras, independientemente a lo que pasó en las últimas veces que se enfrentaron. Que Cerro ganó un partido y empató el otro. Por eso Cerro termina primero en su grupo. Pero vos no lo elegís. Bueno, le tocó y bueno, hay que enfrentar ahora el compromiso. Eso por un lado. Después, el hincha va a tener que jugar un papel importante en esos encuentros. Esto recién va a ser en agosto. Esto va a ser recién en agosto. Los playoffs arrancan el 20 de julio, según escuché. Hablando de playoff, tenemos la placa de playoff, porque eso no pasamos todavía. Está en el grupo, allí. Porque obviamente primero están los enfrentamientos de playoff. Allí, después por ejemplo, son los octavos de final. Después viene los octavos de final, efectivamente. Allí, por ejemplo, está Boca, que se quedó fuera de la Libertadores, que es un desastre. Supongo que obviamente va a tener nuevo entrenador. Boca. Y sí, pues después de la derrota, Ueda no puede continuar como técnico de Boca Juniors. En agosto no va a ser el mismo Palmeiras, sí, puede ser mucho mejor. Sí, eso claro, justamente es lo que dije. Palmeiras se transforma en fases eliminatorias. Ahí tenemos la placa de los playoffs. Bolívar Gremio. Sí. Sporting Cristal Bragantino. Independiente de Medellín Vasco da Gama, que esta es la llave que corresponde a Olimpia. Boca Juniors O'Higgins. Nacional Tigre. Santa Fe Caracas. Lanús Cienciano. Seguimos. Universidad Central y Santos. Universidad Central de Venezuela y Santos de Brasil. Esos son los emparejamientos, repetimos, de playoff. ¿Qué dice vicepresidente de Cerro? Bienvenido, hijo nuestro. Ya le ganamos allá y empatamos acá. Al consultarle sobre qué diría si le toca... Bien, optimista. Luis Ortega dijo. Optimista. Bueno. Capaz Cerro también haga buenos refuerzos, será un lindo duelo, siendo objetivo y dejando de lado el fanatismo. No, obvio que Cerro también va a realizar contrataciones. Habrá que ver hacia dónde apunta. Lo primero que va a hacer es levantar la inhibición. Claro, pues si no, no puede contratar. Cerro Palmeiras ya es el quinto duelo que más veces se disputó. ¿Se le escucha, verdad, él? ¿Se te escucha? Sí. Te digo la lista de los 5 duelos que más veces se disputaron. Adelante. Peñarol Nacional, 38 veces. Cerro Porteño Olimpia, 34. Boca River, 28. Independiente River, 19. Cerro Palmeiras tenía 16 y ahora 2 más, 18. Un partido clásico ya en la Copa. Sí. Y es el único en donde no son equipos del mismo país. Sí, después son todos del mismo país. Es verdad. ¿Qué será que tiene Cerro con Palmeiras? La verdad que siempre lo atrae. Es que se veía Están venir. enamorados. De hecho, acá, si buscamos en el archivo, obviamente no le voy a hacer buscar a los compañeros. Franco acá dijo, nos va a tocar Palmeiras. Sí. Franco dijo. 12 veces en 8 años. Sí, dijo, 12 veces en 8 años. 12 partidos en 8 años. Franco dijo, nos va a tocar Palmeiras, decía Franco, y efectivamente. De los cuales Cerro habrá ganado 2-3. Cerro ganó 2. Ganó 2. El de la fecha pasada y el partido de vuelta en el 2018 que miente Arzamendia. Ganó 2 el partido que pasó hace poco en fase de grupos y en el 2018 el partido de vuelta que convirtió Arzamendia. Bueno. Hablemos de plata. Que dicho sea paso, hace falta, ¿verdad? Hace falta. Argentina. Bueno. Diga, Yuresa. Sí. Vamos a empezar por Libertad. ¿Cuánto ganó Libertad en esta Copa Libertadores de América? 0.000.000. No, ganó 3 millones. Ganó 3 millones por participar en la fase de grupos. Y Después no ganó más absolutamente nada porque perdió todos los partidos. Pero 3 millones de dólares es por participar en fase de grupos de la Libertadores. Y con esos 3 millones se quedó Libertad. Aún así, miren lo que es la diferencia entre Libertadores y Sudamericana. Aún así, Libertad ganó más dinero que Olimpia y que Recoleta. Aún así, ganó más dinero Libertad Olimpia que Recoleta. Y eso que Olimpia sumó a 3. Recoleta, claro, Recoleta. ¿Cuánto ganó Recoleta hasta ahora en plata? $250.000 por la primera fase. ¿Qué pasó? Llegó a la fase de grupos, son $300.000 por cada partido local, son 3 partidos locales, $900.000. Tenés que agregarle el mérito deportivo. Ganó un solo partido Recoleta. Son $125.000
en Sudamericana por partido ganado. Y por haber pasado a octavos de final, son $600.000 más. Sumado todo eso, Recoleta, que ganó su grupo, donde estaban Santos, donde estaba San Lorenzo, sumó 1.875.000 guaraníes. O sea, Libertad perdiendo todos los partidos Libertadores, 3 millones. Recoleta con el campañón que hizo, siendo líder de su grupo, $1.875.000. Abismal es la diferencia. Vamos a Olimpia, porque Olimpia también ganó menos dinero que Libertad. Olimpia, $250.000 por la primera fase. $900.000 por la fase de grupos, los 3 partidos. Olimpia ganó 4 partidos. En la fase de grupos es $125.000 por cada triunfo. Son $500.000 más. Mérito deportivo entonces. Y en octavos de final, $600.000 por llegar a octavos de final. Sumás todo, Olimpia ganó hasta ahora, se embolsó $2.250.000. Le alcanza Libertad que solamente se le dio No le alcanza Libertad. por la fase. Y ahora sí, vamos a Cerro. Cerro, $3 millones por fase de grupos de la Libertadores. Cerro también ganó 4 partidos. Cuando digo también es porque Olimpia, recién decíamos 4 partidos, pero de Sudamericana. Cerro ganó 4 partidos de Libertadores. Es $340.000 por cada triunfo en Libertadores. O sea, vos sumás esos 4 triunfos de Cerro y en total, por mérito deportivo, es $1.360.000. Y después tenés que agregarle, por pasar a octavos de final, $1.250.000. En total, Cerro hasta ahora, $5.610.000 guaraníes. Muchísima plata. Si con eso no levanta la inhibición, no sé. $5.610.000 guaraníes. Muy buena plata. Muy buena plata. Guaraníes, dólares. ¿Qué digo? Es muy buen dinero. Muy buena plata, sí. Totalmente. Y bueno, después tendrá que determinar Cerro cómo distribuir ese dinero, obviamente. Yo creo que obviamente va a levantar la inhibición y tiene que ver refuerzo Cerro. Sí, sin duda, sin dudas. Va a tener salidas también, supongo, entonces. Sí, hay que ver qué jugadores. Hay algunos que vos decís, bueno, Luciati no va a seguir. Salario de Getty, que dicho sea de paso, ahora sí se está justificando. Ha hecho 3 goles importantísimos. Y qué lindos goles, ¿eh? El gol, podemos poner el gol de Vegetti, o sea, los goles de Cerro, pero sobre todo el de Vegetti, porque el de Cecilio fue un golazo. Qué golazo hizo realmente, porque es muy difícil, es buena la jugada. Sí, porque básicamente cruzó la pelota al otro palo de espalda. Sí, por eso es muy difícil cabecear como él cabecea, entrando hacia el primer palo, girar todo el cuello, la cabeza y pegarle el cabezazo con tanta potencia para cambiarle el palo al arquero y que el arquero se quede sin chances. La verdad es un golazo de Vegetti que, repito, ahora sí se está justificando con estos goles importantes que está haciendo y bueno, es indiscutido. Lo bien que le vino también a Vegetti el cambio de entrenador, ¿verdad? Sí. Porque con levantó Baba, muchísimo su rendimiento. En el torneo local que está en deuda, pero está respondiendo a nivel internacional y eso es lo que le importa ahora mismo a la gente de Cerro. Él termina siendo casi el goleador en solitario de Cerro. ahora. Sí, él marca su tercer gol en Copa y él tiene 3 goles en Copa, en la liga local. 6 goles en el año 6 goles. Y Cecilio tiene 5 en el torneo local y 1 en Copa, empata. O sea, si él convertía el penal, iba a ser el máximo goleador azulgrana del primer semestre. Bien, entonces por Vegetti, que pudo revertir, porque obviamente al comienzo, al no poder anotar, generó muchos cuestionamientos. Uno veía el sacrificio, el empeño que ponía dentro del campo de juego, pero no alcanzaba. A él lo trajeron para hacer goles. Sí. Y bueno, ahora sí los está convirtiendo, y sobre todo a nivel internacional, en partidos importantes. La Sudamericana es infravalorada, dice, y hay mucho más nivel en cuanto a nombres de equipos. No sé si hay mucho más nivel en cuanto a nombres de equipos. Ahora sí, pues está Boca, está River, ¿verdad? Que sobre todo, bueno, Boca pasó de la Libertadores a la Sudamericana. Pero siempre hubo una diferencia importante en cuanto al dinero, en cuanto al presupuesto. Reco será que busca atajar a su goleador, por el cual Olimpia ya pidió, y habrá que ver cómo siguen las negociaciones allí. Ayer lo de Velázquez no fue nada grave la lesión, aparentemente no.
A propósito de selección, bueno, esta noche tenemos Tigo Sports. Vamos a tratar de repasar nuevamente la lista de jugadores que... O sea, la lista oficial todavía no salió ahora. Sí, no, la lista oficial sale el día lunes. ¿El lunes es uno? El lunes, el día 1. Bueno, Así perfecto, es. perfecto. Hablando un poco de selección, Marce, lo de Neymar ya es una lágrima. Y... Podría quedar fuera nuevamente si no llega para el debut de Brasil. Lo sacan de la lista. Sí, es raro su caso. Es raro su caso. Obviamente él está en la lista porque es Neymar. Sí. Cualquier otro jugador estaría fuera. Sí, Pero claro, está complicada su situación. Su lesión aparentemente es mucho más grave de lo que en principio se pensaba. Él no está físicamente bien. Uno nota dentro del campo de juego que es distinto, que es diferente, pero también nota que físicamente está lejos de lo que debería ser para jugar un mundial. Así que habrá que ver finalmente qué es lo que deciden, porque les queda poco tiempo para cambiar la nómina. Y básicamente si está entre los jugadores reservados es más fácil, ¿verdad? Puedes dar de baja tranquilamente a uno y llevarlo en caso de que esté en tu reserva ahora, porque para Claro. eso sirve esa lista de 55 jugadores. Claro, ahí dice, Joao Pedro ya está calentando para entrar Y por sí. Ney. Sí, obviamente va a Sí. ser él el convocado en caso de que no juegue Neymar. Si recupera, juega 2 partidos y se vuelve a lesionar con el nivel del Mundial. Lo de Neymar ya da pena, el fútbol es actualidad y no pasado. Da pena como dejaron que no fuera bueno. La fe de Cristóforo. ¿Eh? Qué buen programa hoy. ¿Por qué será? Dice. No, tranquilo, así no, así no. Fede, vos, Curita dice que vos sos su amigo. Que si lo viste, avísame. Pues acá lo estamos buscando a Curita. Buscando, ya lo describimos más o menos cuánto mide, cuánto pesa. Persona buscada acá, pues no pudo llegar al Se ofrece al recompensa. trabajo. Dicen que el Raudal cernió tratando de llevar a Curita. No, No. así no, muchacho. Así no, muchacho, No. tranquilo. Argentina ya dio su lista, sí, Sí, Argentina ya dio es su así. lista. Está Barco, el Colo Barco está y no está Mastantuono entre las principales. Mastantuono, flojísimo el nivel de No Mastantuono. no podía Se estar. fue por O sea, un tiro no- libre al Real Madrid. Sí, la verdad que no. No, ¿por qué están así contra Curita? Se Encima ofrece tiene- recompensa para no encontrarlo, dice Cristóforo. Con Pipino está, dice. Sí, están haciendo un asadito. No, qué personaje Pipino juegas. Qué personaje Pipino juegas. Dios mío. Estaba en el tema de selección y quería contar lo siguiente. Como bien dijo Ara, el lunes se dará oficialmente a conocer la nómina de 26. En realidad, la lista ya está. Hay una sola duda. Hay una sola duda. Es Villasanti. Sí. Matías Villasanti. El técnico lo quiere, Lo quiere. y lo piensa convocar. El tema es que lo quieren evaluar a ver cómo está, porque hace 8 meses que no juega. Y creo que va a jugar ahora el partido, el último ahora que tiene su equipo, para después venir acá. Es la única duda. Después los otros 25 están. Los otros 25 están. La pregunta es, si no es Villasanti, ¿quién? Mira que yo estaba diciendo, el otro día estaba debatiendo con mi papá. ¿Y por qué no llevarlo a Villasanti y llevarlo a Pita? No, está bien lo que vos decís. O sea, vos decís, no va Villasanti, va Pita. No, es lo que me gustaría que pase, ¿entendés? Te entiendo, pero a eso apuntás. Que Sí. no vaya Villasanti, vaya Pita. Sí, Para completar los 26. para completar los 26. ¿Por Yo- qué? Porque Villasanti no viene jugando ahí. Yo entiendo lo que vos decís. Me parece Pita un muy buen jugador. Creo que hizo méritos incluso para estar. De hecho, fue parte. El problema es que si no va Villasanti, uno dice, tenés que convocar a alguien del mismo puesto más o menos. Y sí, Pita es centro delantero, vos centro delantero Sí. tenés 3 ya. Y Villasanti supuestamente es el reemplazante de Cubas. Supuestamente. Supuestamente. Y resulta que si uno va a Villasanti, tenés que buscar a alguien que juegue allí. ¿quiénes Y son los mediocampistas reservados? yo creo que el principal candidato en ese puesto es Lucas Romero. Podría ser. Yo creo que en ese puesto es el único. Puede ser Piri Damota, puede ser, pero no lo veo. No, Lo veo más- no creo que lo vaya veo más a Pita. Lucas Romero. Y sí, porque aparte estuvo Lucas Romero en Sí. Grecia, Marruecos. Sí. Y tuvo minutos también.
Para mí era Pita en vez de Ábalos, dice. Y bueno, y esa es la Sí, discusión. cada uno tiene sus gustos diferentes. Nosotros cuando hicimos hace cuestión de un mes, de hecho, esta noche vamos a repasar nuevamente la lista de los casi seguro 26, o por lo menos 25. Pero ya hace un tiempo, hace un mes aproximadamente, nosotros con la producción hicimos los posibles 26. Hoy tuvimos que retocar la lista. ¿Sabes cuántos nombres tocamos? De esos. Hace un mes hicimos. Sí. De los posibles 26. Dos nombres. ¿Los delanteros? Los delanteros acertamos toditos. Tuvimos que sacarlo a Alan Benítez, Sí. que tenía chance, lo que pasa es que Alan Benítez se lesionó. Sí. Y allí lo incluimos a Villasanti, que de hecho habíamos manejado esa posibilidad. Y el otro nombre que cambiamos es el de Blas Riveros por Maidana. Que de hecho Maidana va, dependientemente de las condiciones que tiene y los méritos que hizo, porque Blas Riveros se lesionó, si no iba a ir Blas Riveros. Para mí Blas Riveros ya está totalmente afuera del Mundial. No va, eso es seguro. Va a ir Maidana. Va a ir Maidana, que sin dudas es la gran novedad. Me gustaría, o sea, me hubiese gustado también que vaya Alcides Benítez por la zona derecha, ya que no va Alan Benítez, pero Sí, el tema es que... no va a ir tampoco. El tema con Alcides Benítez es lo siguiente. Nosotros vimos las definiciones del fútbol de Argentina. El Juan Belgrano Así es. no jugó. Estuvo siempre en el banco de suplentes. Empezó bien las primeras Sí. fechas. Pero las finales, los partidos decisivos no jugó, ni un minuto. Estuvo siempre en el banco de suplentes. Y lo otro, si bien él puede jugar de lateral, él en Belgrano jugó más adelantado, casi como mediocampista. Entonces, ¿Y quiénes son nuestros laterales derechos? Velázquez, Nuestro central lateral- reconvertido, y Juan Cáceres. esos son nuestros laterales. Esos dos. Esos dos. Y lo que pasa es que por izquierda la misma cosa, o tener Junior Alonso y Maidana. Y tener los centrales, que son... Canale, Alderete, Gómez y Balbuena. Alderete, Gómez y Balbuena. Los arqueros ya sabemos, los tres de siempre. Gil, Loira, Gatito. No, la lista está. La única duda es, con la confirmación de Maidana por Blas Riveros, la única duda que queda en la lista de 26 es Villasanti. ¿Villasanti va o no va? Después podemos acá discutir un montón de cosas. ¿Por qué llevar a un jugador que hace 8 o 9 meses que no juega? Es un riesgo. Pero el técnico a lo mejor confía en él, qué sé yo. Sí, de que confía, ¿verdad? Porque siempre estuvo desde que llegó Alfaro estuvo Villasanti, después se lesionó y bueno, hay que ver, no estaría bueno que vuelva en un mundial después de tantos meses, ¿verdad? Por lo menos verlo en el amistoso que va a tener Paraguay o en la última fecha que va a jugar antes de venir acá. Allí está la nómina de los arqueros. Esto lo vamos a repasar a la noche, pero a modo de adelanto. Los arqueros no había ninguna duda. Sí, No había eran ninguna estos tres. duda. Estos tres que son Gil, Gatito. Después hay que ver quién va a ser el titular, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pusieron una Pilsen ahí, me encanta. ¿Dónde? Una Pilsen ahí en la Pilsen. Claro. Me está acompañando siempre. Espectacular. Ahí me dice Iván, pero Marce, hay jugadores que tampoco juegan en sus equipos, pero van igual. Sí, claro, pero son jugadores que se han ganado su lugar. Nosotros en selecciones pasadas, qué sé yo, Gamarra, por ejemplo, cuando se fue, no sé, a Italia, qué sé yo, no jugaba mucho en su equipo. Venía a la selección, era un monstruo. Pero el Colorado Gamarra. En este caso estamos hablando de Alcides Benítez. Hay una diferencia grande, enorme. Después, así como nosotros acá muchas veces dijimos, hay jugadores de práctica, hay jugadores de equipos chicos, hay jugadores de equipos grandes, de selección. que es cierto, de selección. Hay jugadores de selección. Hay jugadores que no andan bien durante todo el torneo en sus respectivos clubes y juegan por la selección y se transforman. La Pilsen no tuvo otra reunión, por eso sí vino. Impresionante los muchachos allí en el chat. Y bueno, ese es el panorama en cuanto a la albirroja, que continúa con los preparativos y habrá que esperar el lunes cuando Alfaro dé a conocer la nómina. ¿Por qué lo lleva Arce? Y porque es el goleador de la Libertadores, ¿verdad? Sí, el goleador de la Libertadores. Goleador de la Libertadores. Ha hecho goles también en la selección y le ha agregado algo que para Alfaro es fundamental. Ahí están los laterales izquierdos y derechos. Junior Alonso, Maidana
Juan Cáceres y Gustavo Velázquez, Claro, como mencionábamos. Gustavo Velázquez va a jugar de lateral derecho en la selección nacional. Esos son los laterales, así es. Y por eso lo lleva. Arce le agregó sacrificio. Cocolizo también hizo varios goles. Sí, siempre estuvo por detrás. Siempre estuvo por detrás. Sí, picaba muy detrás, así como Morales y también Adam, que lastimosamente se lesionó. Mediocampistas: Cubas, Gómez, Galarza, Bobadilla, Villasanti, que está todavía ahí. Almirón, Mauricio, Cacu y Brian Ojeda. La piel se trabaja más que Guille Franco y Curita, dice Dan. Burrada llevar 3-9 estáticos, dice. Y sí, porque ahí perdés explosividad, uno. Y para mí Pita, más allá de que tiene goles y asistencias, él va mucho en la presión. Eso Sí, es lo que, esa eso es lo que la me principal gusta. virtud que él Sí. tiene. De hecho, recordemos que en el primer combo de que dirigió Alfaro, Pita fue titular. Sí. Hola, Mr. Remedio, tanto tiempo. Yo ya estoy tranquila, salimos campeones, clasificamos primero en nuestro grupo. Estoy bien. Cuando llegó Alfaro, Sí. se me está escuchando. Sí. Cuando llegó Alfaro, Maidana estaba en la intermedia y José Canales estaba en la reserva del Querétaro porque no era considerado. Y ahora los dos van a ir al Mundial. A ver, Alfaro, ¿cuándo llega? Él llega casi a mediados de septiembre más o menos de 2024. Septiembre del 2024. Sí. En ese entonces, Alexandro Maidana estaba en intermedio. Atena Exacto. y entre Resi. Sí. Porque Atena desciende y va a Resi. Bueno. Ya. Y me dijiste Canales. Canales. ¿Canales estaba dónde? Estaba en la reserva En del la Querétaro. reserva del Querétaro. La reserva del Querétaro. Porque no le consideraban más. Y después terminó viniendo a Lanús. Ujú. Y bueno, y hoy los dos con grandes chances de ir al Mundial. De hecho, van a ir, de no ocurrir nada extraño, van a ir al Mundial. Después habrá que ver qué posibilidades tienen de jugar. Me parece que hicieron méritos los dos. Es cierto que Maidana va por la lesión de Blas Riveros. Y bueno, Canales, Lanús se destacó. Y también tuvo algo de... Bueno, siempre la fortuna te tiene que ayudar porque recordemos los- que Canales era suplente de Ronaldo de Jesús. Los atacantes: Enciso, Ramón Sosa, Tony, Ábalos, Arce y Gustavo Caballero. Gustavo Caballero que se metió sobre el final también. Sí. Se metió sobre el final. Villasanti dice, sí, Villasanti lo está esperando el técnico. Lo está esperando. A última hora va a decidir si lo pone o no. El técnico lo quiere poner. El La día nómina. lunes va a decidir. Sí. Ahí un minuto antes de tirar la lista. Sí, el técnico lo quiere poner. Nosotros pusimos 6 delanteros con la producción. Obviamente, más de uno me puede decir, che, pero y fulano no es mediocampista, fulano es delantero, qué sé yo. Sí, Hay eso serían jugadores serían atacantes. hay jugadores que vos podés poner de extremo, de mediocampista, pero los delanteros para mí de la selección son estos. Yo no lo veo a Enciso como mediocampista, para mí es delantero. Yo no lo veo a Ramón Sosa, independientemente a que juega mucho por los extremos y retrocede bastante. A mí es más delantero que mediocampista. Bueno, ni que decir de los centros delanteros, obviamente. Tony, Ábalos, Arce. Esperando jugador que no juega hace casi un año. Qué loco. Y sí, pero es jugador de su agrado. No veo Alcaraz ahí, Curita soy. No veo que esté Alcaraz, dice. No, Alcaraz en realidad nunca tuvo posibilidades. Nunca tuvo posibilidades porque recién Ara nombraba unos cuantos centrodelanteros más que pese al buen nivel no están. Recién hablamos de los 3 que van a ser convocados. Repito, Tony, Ábalos y Arce. Pero después quedaron fuera Pita, Robert Morales, Adam Vareiro, Sí. Ronaldo Martínez y algún otro que me estoy olvidando. Para mí Ronaldo Martínez quedó fuera de que decidió salir el Platense. Sí, pero él cuando jugó por la selección tampoco hizo mucho. Independientemente al cambio que no le vino bien, él cuando jugó por la selección tampoco hizo mucho, porque si vos tenés la posibilidad y por allí te destacás en la selección, es como que le metés allí presión al entrenador. Pero él tampoco hizo mucho y bueno, obviamente quedó descartado rápidamente. Luego me critican que le diga burro Alfaro, no, tranquilo nomás. Si no sos del agrado del DT o de un buen representante, no vas. Se para ahora ahí el mensaje. ¿Qué tendrá de malo Pita que no fue ya? No, Pita no tiene nada malo. El técnico prefirió otros. Lo bueno para el entrenador
lo bueno para el entrenador, en este caso Alfaro. Nuestro promotor Pablo está así. Sí, ya enseguida, Pablo, tranquilo. Lo bueno, decía, para nuestro entrenador, es que tuvo dudas por el muy buen nivel últimamente de los centrodelanteros. 6 meses atrás, Alfaro tenía dudas porque no teníamos ninguno en muy buen nivel Sí. de los centrodelanteros. Los centrodelanteros empezaron a hacer goles en los últimos tiempos. En estos últimos meses. Y todos juntos se pusieron de Sí. acuerdo a hacer todos los goles que nos hicieron. Pita, Ábalos, Todos. Arce, Morales, Menos Adam. Tony. Menos Tony, nuestro delantero titular. Menos Tony. Pero, ¿Para qué voy a hacer? Dice. Voy a Gustavo dejar todo para meter con la selección, ojalá. No, espera, Tim, tranquilo. Yo en algunas cosas te banco, en otras no. A Gustavo Caballero lo lleva por encima de Pita, imagínate. Sí, pero son jugadores Pero son diferentes. así, con- Posiciones diferentes. Gustavo Caballero, además de ser buen jugador, no tiene mucha competencia allí. Se necesita un jugador de sus características. Pita no va porque tiene mucha competencia. Pita se queda fuera por el muy buen nivel de Ábalos, independientemente de que la gente lo critica a Ábalos. Ábalos salió goleador ahora del fútbol argentino. Arce es el goleador de la Copa Libertadores de América. Y Tony, su equipo se fue al descenso, él jugó muy poco, casi no hizo goles, pero es el centro delantero titular de la selección. Es el centro delantero titular de la selección. Eso sí, yo no sé qué va a pasar, espero que no ocurra, si Tony empieza como titular y en su primer partido no rinde. Ojalá que no. Por eso, reitero, ojalá que no ocurra. Pero Ojalá que los goles que nos hizo se guarde y meta todo para la selección. Ojalá. Pero ¿qué puede llegar a ocurrir si empieza como titular, que uno cree que va a acontecer, y no rinde? Y yo creo que hay que probar a otro. Sí. Hay que probar a No, otro. no estás para esperar en el Mundial. O ganás o ganás. Amigos, somos orgullosamente mundialistas. Volvimos al Mundial. Y la promo Pilsen también está de vuelta. Busca las tapitas albirrojas en todas las botellas retornables de Pilsen y gánate una Pilsen gratis. Pero eso no es todo. Sí, hay más. Porque también puedes usar tus tapitas albirrojas para llevarte premios coleccionables increíbles. Entérate en los puntos de canje adheridos en www.pilsen.com.py. Temporada de mate habilitada. Este otoño disfruta nuevas formas de matear con yerba mate Indega. Elegí el equilibrio de manzanilla y anís o el sabor natural de Siempre Vive. Y si sos de los que buscan algo distinto, prueba Cuña Guapa, con un toque de jengibre y té verde, sabores que acompañan en cada momento del día. Porque no todos los mates son iguales. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Te puedo pedir algo, Mati? Espero que no sea tan complicado. ¿Vos me podés informar cuántos goles tiene Ábalos en la selección? ¿Cuántos goles tiene Pita en la selección? No, porque acá estoy viendo que se armó acá un lío bárbaro. Dice, Ábalos jamás rindió en la selección. Pita ya demostró que sí rindió. Arce, ¿cuántos goles tiene en la selección? Los 2, 3 cada uno. No, Pita no hizo ningún gol. No, esto sí recuerdo. Yo creo que allí hay una falencia de Pita. Yo creo que de los 3, el menos goleador es Pita. El menos goleador. Sí. Vamos a suponer Cumplió otras funciones. Claro, él te aporta en otras cosas, en la presión, en el sacrificio, en el asistencias. esfuerzo. Sí. Pero de los 3, me parece que el menos goleador es Pita. Pita aún no marcó. Pita En no la marcó. selección no marcó. No marcó. Alex Arce marcó 1 ante Estados Unidos en un amistoso. Un gol Alex Arce. En un amistoso ante Estados Unidos. Así mismo. Y Ábalos tiene 2. En un amistoso ante Chile y ante Perú en la Copa América 2021. Ábalos 2. ¿Se te escuchó, Mati? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, tampoco es que hicieron Y mucho, sí. ¿verdad? 2 hizo Tony, Ábalos, 1 desde que Alex volvió. y 0 Pita. Tony marcó 4, por ejemplo, con Alfaro por eliminatorias y 1 por amistoso. 5 Cinco entonces. marcó. Y Tony ese- y Almirón son los que más goles tienen en la selección actualmente. Sí. Junto a Ángel Romero, que no irá. Que no irá, sí. Y siempre solemos ver que nuestros centrales hacen los goles, o también en este último tiempo marcó Diego Gómez, también marcó Galarza. Nuestros delanteros en la selección ahora mismo están flojitos con los goles. Sí, lo que pasa es que yo creo que no es que quiera justificarlos, pero trato de entender. Nuestro juego no es que beneficie mucho También. a los centrodelanteros. Mira que pasaron muchísimos. Déjame Y- darte una info. Pero por favor, para eso estamos. Hay 4 jugadores que no hicieron el proceso y van al Mundial. Maidana, Canale,
Gustavo Caballero y Mauricio. Los que salen son Maidana por Sandes, Canale por los centrales que venían y no convencían, que son Saúl Salcedo, Mateo Gamarra y Ronaldo de Jesús. Caballero ingresa por los extremos que venían y tampoco convencieron. Ronaldo Martínez, Cuenca, Diego González y Mauricio por Ángel Romero. Espera. Vamos a tratar 4 jugadores que iniciaron en el proceso y van a ir al Mundial. Sí. Proceso de eliminatorias. No me convenció. Escuché el nombre de Ronaldo Martínez. ¿Por quién? O sea que Caballero va por los extremos que venían y no convencieron. Martínez, Ronaldo Ron- Martínez, pero Cuenca y Diego González. Sí, pero Ronaldo Martínez no es extremo. O sea, él es más 9, más Más centro 9. delantero. De otras características, pero más 9. O sea, allí no estoy tan de De acuerdo. igual forma no convenció. Que no convenció, pero no como extremo, obviamente. Después, Ronaldo de Jesús tuvo el problema de la lesión. Él perdió la posición con Canale en Lanús Sí. y termina perdiendo la posición en la selección, obviamente. Gamarra sí estuvo en la selección, pero tampoco estuvo mucho tiempo. Hablamos de Mateo. Estuvo Gamarra. Mateo Gamarra en los primeros Sí, partidos Mateo de Alfaro Gamarra. estuvo. ¿Y cuál otro que nombra allí de central? Saúl Salcedo. Sí, Saúl Salcedo a mí nunca fue un jugador que me haya convencido mucho. Yo creo que no tiene nivel de selección. Si los mellizos venían a Cerro, iban a tener más chances de tener en Quizás. cuenta. Y no sé, ¿Quién qué sabe? sé yo. Hoy en día ya es toda una incertidumbre de lo que hubiese pasado si de cada jugador. Canales se ganó Y esa Mauricio por convocatoria. Ángel Romero. Ángel Romero en selección también rindió y más en estos últimos tiempos, pero no sé si Sí, a mí es un jugador sea que me Mauricio gusta. su cambio. A mí Ángel Romero es un jugador que me gusta. No lo vi bien en los últimos partidos. Anoche no vi el partido de Boca, claro. Estuve en... La verdad, Leí bueno, voy que a fue contar uno de dónde- los mejores de Boca más allá del resultado. Voy a contar dónde estuve. Estuve en un velorio. Se falleció una ex compañera de trabajo y bueno, tuve que ir. Y por eso no vi el partido de Boca Juniors. No sé cómo jugó anoche, pero yo lo vi en los últimos partidos y lo vi apagado. A Ángel Romero. A mí es un jugador que me gusta. Es un jugador de selección, ha rendido siempre en la selección. Y pensé que por allí iba a tener alguna oportunidad de estar en la nómina de 26. Pero teniendo en cuenta lo poco que jugó y las veces que jugó, no jugó bien. Obviamente fue dejado de lado de la lista y bueno, la expectativa ahora está por ver cómo rinde Mauricio. Porque Mauricio impresionó bien en algunas cosas que hizo, pero ¿cuántos partidos lo vimos? 1, 2. Y 2 partidos. Por eso, vamos a ver a la hora de la verdad. Porque no nos olvidemos que este chico Diego González cuando jugó la primera vez por la selección también nosotros nos quedamos maravillados. Y después ya no jugó al mismo nivel y ahora no está en la lista. Entonces, ojalá Mauricio termine demostrando las condiciones que hicieron que Alfaro termine llevándolo. Porque Mauricio en algún momento era titular sobre Ramón Sosa en el Palmeiras. Sí. Y últimamente es a la inversa. Sí, hasta que se lesionó Hasta Ramón. que se lesionó Ramón. Y Mauricio no estaba con minutos igual. Es cierto que también me parece que Mauricio se lesionó, también tuvo alguna molestia. Sí, estaba Acá con- lo importante va a ser 13 días para el Mundial, dice. Acá lo importante va a ser que los jugadores lleguen en perfectas condiciones. Y después en el Mundial puede pasar cualquier cosa. Te hablan de la posibilidad de que Paraguay gane el Mundial. Ojalá, ¿verdad? Yo ni me imagino lo que va a hacer este país si nosotros llegamos a ganar el Mundial. No, es una locura. Una semana feriado. Sí, sí. Es difícil. Sí. Porque... Pero no es imposible. Claro que no es imposible, pero si vos te pones a repasar, los mundiales ganan prácticamente siempre las mismas selecciones. Sí. Aparece alguna que otra selección que termina siendo sorpresa, llega a la final, qué sé yo, Croacia, qué sé yo, Marruecos, que estuvo allí entre los primeros, pero los mundiales terminan ganando las mismas selecciones, Brasil, Argentina, Francia, Alemania. Entonces, por eso es difícil para una selección como la nuestra llegar a instancias decisivas. Pero esto es fútbol, se ha emparejado todo últimamente y por allí, ¿quién te dice que cuando comience a rodar la pelotita, nuestros jugadores estén inspirados? Es así. Y lo bueno es que por lo menos tenemos un jugador distinto que es Enciso. Sí. Por lo menos uno tenemos. Uno, Si él porque está si- encendido, yo creo que... Claro, porque si vos no tenés ese jugador, que sí, bueno, es difícil, un partido cerrado y te hacen un gol de pelota parada y
¿Cómo haces? Pero cuando vos tenés un distinto, un diferente que es enciso, es como que tenés alguna esperanza. Un año feriado y mínimo 100 muertos por el festejo, dice. Vendo todo y me voy a la mierda. Qué linda pregunta. ¿Qué haría si Paraguay ¿Verdad? sería campeón del mundo? ¿Sabes qué? Voy a salir en las calles estos días a preguntarle eso a la gente. Qué linda pregunta, che. A ver, ¿vos qué harías si Paraguay sale campeón del mundo? ¿Qué haría vos, Marce? Estoy pensando. Rapate. Estoy pensando. No me va a quedar feo, che. Soy feo con pelo, te imaginas sin pelo. Me voy a dejar la barba, no tengo lo. Déjate crecer la barba hasta que sea el próximo mundial. Tipo náufrago, voy a dejar la barba. Tatuate, no, dice. ¿cómo tatuarme? ¿Cómo tatuarme? Pablo, ¿qué harías vos? Te vas a ahogar en Pilsen. Isfran. Tatuaje. Rodi. ¿Qué te va a tatuar? ¿El autor del gol? Se van a ahogar con Pilsen. ¿Y los del chat qué harían? A ver, ¿qué hice? ¿Qué sacrificarías para que Paraguay salga campeón? Dice. Franco hizo esa promesa, lástima no tiene luego barba, dice. Y a Franco le crece la barbita. Una vez creo que se dejó el bigotito. Se dejó el bigotito, tenía 3 pelos. 15 años se dejó el bigotito y 3 pelos. Ahora le salió. Mi barba tiene 3 pelos, sí. Lo de Franco. A Marce se criticó. No, Roma, ¿cómo así con Marce? Tranquilo. ¿Cómo así con Marce? Vi ahora que Cerro le ganó al Palmeiras, que se clasificó como primero. Ayer vi un hincha que hizo una promesa de tatuarse justamente, o pintarse totalmente el cuerpo completo con los colores de Cerro, si Cerro gana la Libertadores. Sí. Si Cerro gana la Libertadores. Iván Vera, bien. Más o menos así era, Iván. Más o menos así era lo que prometió el hincha de... Los delanteros paraguayos goleadores en copas internacionales. Alex Arce tiene 8. Sí. Carlos González 6. Lorenzo Melgarejo aparece con 4. Y mira que Libertad terminó sin ganar y de igual forma está Lorenzo Melgarejo ahí. Y en la Sudamericana Isidro Pita con 3. A mí Lorenzo Melgarejo es un jugador que me gusta mucho. Sí, lástima que... ¿Crees que si Lorenzo Melgarejo estaba en Cerro en Olimpia o en el exterior y tenía estos números iba a ser convocado? Y no sé, yo creo que hay algo allí que no está claro con él en cuanto a selección. Algo pasó, me parece, con él. Algún antecedente hay. Si ganamos le sacrificamos a Pablito Pito. No, tranquilo. No. Mira cómo están la gente. Paraguay juega... El día viernes tenemos un amistoso. Ese es el amistoso, el último. Sí, el último, de despedida. Después tenemos el 12. El 12 ante Estados Unidos. El 19 o el 20. Allí quiero hacer una aclaración. El 20 a las 12 de la noche, durísimo ante Turquía. Bueno, pero espera, quédate ahí, porque esta pregunta te la van a hacer y vos también tenés que saber, no sé si ya lo sabes, sí, pero para explicarle a la gente, pues ya me preguntaron 200 veces, y ahora va a ser 201 y seguramente después de 202. Ese partido de Paraguay, el segundo es con Turquía, ¿verdad? Con Turquía. Con Turquía. Bueno, efectivamente dice que es el 20, sí, porque es a las 0 horas. Es a las 0 horas. En realidad, chicos, es el viernes. O sea, el viernes a la noche ustedes sí. Pues no digan sábado, pues si no te van a esperar el sábado y se van a perder el sábado, partido. Sí. Es el viernes a la noche. Viernes a la noche. A la medianoche. El viernes tiene que poner en la parrillita el asado con una pilsen y esperar las 12. Que llegue la 0-0. Por eso figura oficialmente sábado 20. El 19 hacen la previa. Porque es 0-0, pero en realidad es el viernes a la noche, a la medianoche. Entonces allí ustedes... El 19 tienen que arrancar la previa. Como dice Ara, ponen la parrillita, todo tranquilito y esperan el partido y ojalá sea con victoria. Esperemos un buen resultado ante Estados Unidos y después ganarle a Turquía para por lo menos un poco más tranquilo, no digo relajado, pero un poco más tranquilo el compromiso ante Australia. O sea, y que va a ser el 25 a las 11 de la noche también. 25. Tenemos 10 de la noche el primer partido. 10 de la noche Paraguay-Estados Unidos. 0-0, medianoche, el segundo partido de Paraguay ante Turquía. Y el otro es a las 11, me dijiste. A las 11, ante las 11 de la noche, ante Australia, el 25. Habrá que esperar a ver qué sucede con los feriados, porque ese 20 de junio es feriado. Sí. Ese 20 es un nuevo feriado. Pero me parece que va a pasar para el 22, porque cae sábado. Ya. Entonces la idea es pasarlo para el 22. Y después está la posibilidad
que tiene el presidente por decreto ahora de declarar 3 feriados. Sí. Así que habrá que esperar a ver qué hace Peña, habrá que esperar sobre todo qué hace la selección. Paraguay clasifica primero, Marce. Esos 3 feriados tenemos que usar. No, ¿estás loca vos? ¿Y después si seguimos ganando? No, y para más 3 no más puede. No. Por lo menos uno más hay que quemar allí. Uno hay que quemar allí y después, bueno... ver cómo nos va. Ver hasta dónde... Salimos campeones del mundo y un menos No, hay que laburar. Yo creo que no trabaja más nadie, la verdad. Yo creo que no trabaja más nadie. Va a ser una locura Sí. realmente. porque- Paraguay, ¿cuándo parte de Estados Unidos? ¿Después del amistoso? Claro. ¿Días después o el lunes? Está el cronograma. Voy a revisar el cronograma para... Porque van a salir del Pané al aeropuerto y la calle va a ser una locura también para poder despedir a los muchachos. Sí, sin dudas. Otro para la final de la Sudamericana, Olimpia campeón, Sí, dice el feriado. presidente olimpista encima. El presidente es de Olimpia, sí. Sí, efectivamente. olimpista. Sí, no, los muchachos están pensando en los feriados. ¿Dónde caemos? Regalan entrada, dice. ¿Para qué? ¿Para el Mundial? No, para el Mundial no tenemos entrada. Nosotros también queremos. Nosotros también queremos. Qué cara va a ser la entrada, dicho sea de paso. Estaba viendo algunos informes del costo de la entrada para el partido de Paraguay, principalmente ante Estados Unidos. Quiero decir algo. Yo sé que ya muchos dijeron. Ni visas y nada tenemos. Otro tema, la cuestión de visa. El tema del grupo que le tocó a Paraguay. Chicos, es un grupo complicado. Sí, Es un grupo muy parejo. Lo decía ayer Pipino. Por eso, porque algunos piensan, Estados Unidos, Turquía y Australia, no te dice nada. No, juegan, Turquía juega bien, Estados Unidos nos ganó y bien el último amistoso y no pusieron su máximo potencial. Y Australia sigue mejorando, ya ha brindado, ha conseguido algunos resultados importantes. Así que hay que tener cuidado con todo eso. Pero lo importante va a ser comenzar bien, un buen resultado ante Estados Unidos y que el equipo vaya de menos a más y llegar lo más lejos posible. Obviamente, uno quiere ser campeón del mundo. ¿Quién no quiere ser campeón del mundo? Sí. Es muy difícil. La realidad es que es muy difícil. Es muy difícil, pero fútbol no es imposible también. Tenemos un plantel que está confiado. Eso es lo más importante también, que ellos mismos dicen, podemos ser campeones. Y eso es lo que le ilusiona más a la gente, Marcio. Y sí. Vamos a esperar confiados. Después, ya en próximos programas, vamos a ir preguntándole a la gente. Por ejemplo, el primer partido está bien. 10 de la noche Sí. Para esperar con una previa. Vos ponés el asadito, ahí ¿Comes la antes? parrillita, la pilsen. Jueves. Pilsen y tranquilo, a las 10 de la noche. El de las 12 ya un poco más complicado, pero tenés la ventaja de que es sábado al día siguiente. Sí. Es la ventaja de que es sábado al día siguiente. En todo caso, podés comer antes. Eso sí, muchachos. No abusen. Pues si no, no van a llegar al partido. Y sí, No, si vos, si vos empezás tempranito, empezá a las tenés que- 9, las tenés que llegar- 10. tenés que llegar a las 12 para el partido. Es difícil. Aparte, los muchachos no es que regulan. Los muchachos cuando empiezan... Sí, ya. Marci, van, antes de se van. cerrar, mañana tenemos final de Champions. Mañana en la final de Champions juegan el Arsenal versus PSG. Las 13 horas. Es a las 13 horas. Es más temprano, Sí, lo más habitual. temprano. Suele ser a las 16. El partido mañana es a las 13. Y con esto despedimos. ¿Tu palpite para la final? A mí me gustaría que gane el Arsenal. Creo que va a ganar el Paris Saint-Germain. Me gustaría que gane el Arsenal. Arsenal creo que va a ganar el Arsenal. Bueno, vamos a ver. Solamente para cerrar. ¿Por qué se juega a las 13 horas y no a las 16 como habitualmente se hacía? Por lo que pude investigar y leer, 2 motivos. Uno, que la UEFA quiere que los hinchas que van, el partido se juega en Budapest, que es la capital de Hungría, tengan la posibilidad de abandonar el estadio no tan tarde. Sí, no muy de noche. No muy de noche, entonces puedan trasladarse después a sus respectivos países, ¿verdad? Los hinchas, Sí. sin mayores inconvenientes. Entonces, por eso deciden jugar más temprano. Eso por un lado. Y la otra explicación, que me parece que es la más valedera, tiene que ver con la diferencia horaria De Inglaterra y Francia. No, con respecto a Asia. Ah, ya. Resulta que, obviamente, esta es la final de Champions, los derechos se venden para todo el mundo. Sí.
Y si vos jugás a las 4 de la tarde para nosotros, que sería en Europa a la noche, en Asia ya es de madrugada. Ya. Y obviamente tiene menos gente que ve, Sí, menos sí, televidentes. Al jugar más temprano en Europa, nosotros no tenemos problema acá en Sudamérica, pero la gente de Asia va a poder ver el partido en un horario más accesible y ese es el motivo. Genial, gran información, Marce. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. Nos vemos a la noche por Tigo Sports. Chao, chao.